31 minutos de la mañana comenzamos esta jornada informativa con un tema muy delicado, y es que los comerciantes en el departamento del Guaviare pues vienen siendo víctimas de amenazas, de modalidades de extorsión, y que realmente se están aprovechando de esa buena fe y de ese buen servicio que se tiene aquí en el departamento del Guaviare para esto. Juan Carlos, nuestro reportero ciudadano, ha estado muy pendiente de estas denuncias, y tenemos hoy además invitados para que nos aclare de cómo es que está funcionando y cómo podemos protegernos para que a usted no le pase. Juan Carlos, buenos días. Laura, buenos días a nuestros oyentes de Marandúa Noticias. El día de ayer conocimos por información de la Policía Nacional que 2 personas de San José del Guaviare fueron víctimas de esa modalidad que se llama el falso servicio. Conocimos de que esas personas, los delincuentes, la hicieron ir hasta la zona del Trincho en el municipio de Puerto Concordia Meta, y como ellos tienen esa modalidad, pues lograron casi que las personas cayeran en ese delito. Por eso está con nosotros el intendente Carlos Aya. Él es el jefe de la unidad antisecuestro y extorsión de la Policía de Guaviare, para que nos comente cómo fue ese modus operandi de esa banda delincuencial y cómo lograron que esas personas cayeran en ese delito. Muy buenos días, intendente, bienvenido a Marandúa. Juan Carlos, buenos días para todo el equipo de Marandúa, buenos días para los oyentes de Marandúa Estéreo, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues hablemos de esta modalidad. Ya ustedes lo habían venido advirtiendo hace algunos meses, pero vemos que lamentablemente siguen presentándose y siendo víctimas. ¿Qué pasó con este caso puntual que nos refería Juan Carlos? Bueno, sí, efectivamente, hoy por hoy tenemos bastantes modalidades de extorsión que son generadas de las diferentes cárceles de nuestro país. En este caso puntual se trata de una modalidad que nosotros denominamos falso servicio. Esta modalidad opera de la siguiente forma. Inicialmente la información la consiguen de redes sociales, de tarjetas de presentación, de grupos, de WhatsApp, Twitter, Instagram. Teniendo en cuenta que hoy por hoy las empresas prestadoras de servicio publican los servicios pues con el fin de encontrar clientes. Para este caso se trata de que un supuesto ingeniero llama a su víctima con días de anterioridad y le vende un servicio. Para el caso puntual era un servicio, el ingeniero manifestó tener una empresa de cárnicos por el sector de Puerto Concordia, sector del Trincho, sí, que la estaba fundando, entonces pues necesitaba hacer los estudios de seguridad y salud en el trabajo. Por tal motivo es que contacta a las 2 víctimas para que lleguen al lugar a realizar estos estudios. Obviamente estas personas pues pagan muy bien, ofrecen pagar muy bien, ofrecen honorarios, pero que estos honorarios los pagan cuando la persona llegue al punto, o sea, no hacen ningún adelanto de consignación, sino que cuando llega al punto pagan los honorarios. Pactan la cita para encontrarse en la finca, que es de aclarar que es una finca que no existe, empresa que no existe. Todo es ficticio. Todo es ficticio. Pero la vereda obviamente sí existe y los puntos. El lugar donde lo citan es real, pero vienen supuestamente a atender una empresa que no existe. Totalmente. Y entonces estaban, este caso fue, ¿cuándo? ¿Hace cuánto pasó? Este caso fue el día lunes. Esta semana. Esta semana. Sí, Entonces, le llaman, y estas personas que van hasta allí, desde que, digamos, salen desde San José del Guaviare o desde Puerto Concordia, ¿qué no, se acá sabe? de San José, son unas víctimas de acá de San José del Guaviare, Sí. los contactan 5 días antes aproximadamente, donde les empiezan a vender el negocio a uno de ellos. Esta persona pues obviamente habla, el victimario se gana la confianza de ella y acepta pactar la cita para el día lunes. Ya para el día lunes pues llama a otra persona que trabaja con él y le dice vamos a cumplir la cita pues para cerrar el negocio allá en el sector del Trincho, que es donde supuestamente se encontraba la famosa empresa. Sí. Ya cuando están en el punto, obviamente pues las personas llaman al contratante a manifestar que están en el punto, pero que no ubican la finca, no ubican el punto exacto. Por lo cual el contratante le dice, listo, no, es por una trocha que queda ahí de entrando antes del Trincho, entonces hágame un favor, envíeme una foto del vehículo en el que ustedes vienen, qué vehículo es, qué color, para yo enviar una persona que lo recoja.
Porque el tema de la foto, que argumentando que por seguridad ellos necesitan saber, obviamente también le piden todos los datos de las personas que van, cuántas personas van, inclusive hasta cómo van vestidos, argumentando temas de seguridad. Sí. Cuando la persona le indica y le envía la foto, le ingresa una llamada de otro número a estas personas, donde se identifican como integrantes de un grupo armado al margen de la ley. En este caso lo hicieron como disidencias de las FARC. Entonces le indican que si usted es la persona que se está transportando en tal vehículo y que está parqueado en tal sitio. Claro, porque, le repiten la información que ya él dio, o que habían dado antes. Sí. Que si es la persona que está ahí, que qué está haciendo por ese lugar, que es un carro desconocido, que nunca lo han visto, que es zona de injerencia guerrillera, por lo cual no saben qué hace, que necesitan aclarar. Le indican que lo tienen rodeado de personas, obviamente ellos no lo ven, pero que las personas están en la mata de monte y que lo tienen vigilado, que por eso tienen la información. Ya las víctimas empiezan a entrar en pánico, porque pues le dan los datos del vehículo, inclusive le dicen cuántas personas van, toda la información que ellos suministraron anteriormente, se la están repitiendo ahí. Claro. Y esto es parte de esa modalidad, y por eso la clave, ¿cuál es para no caer en ese tipo de modalidad? No sé si es estafa, no sé si es extorsión, ¿cómo se tipifica ese delito? Empieza por estafa, pero posteriormente pasa a extorsión, porque ya empiezan a hacer amenazas y exigencias económicas. Claro, porque los llaman y le dicen, mire, usted está así, está en este vehículo con tal persona, pero ¿qué le piden a cambio? Para que no sea, digamos, ¿cuál es la amenaza? ¿Que les disparan? ¿Que van a afectar a alguien de su familia? ¿Cuál es esa amenaza cuando ya estén allí? Viene todo tipo de amenazas, desde la integridad física de las personas que están en el lugar hasta la de las familias. Ahí le lanzan todo tipo de amenazas. Pero entonces, ¿qué ocurre ahí? Entonces esas personas le dicen a la víctima, necesitamos corroborar la información que usted nos está dando, si claro. Es que sí va para X o Y finca. Para esto necesitamos los números de familiares suyos, o en su efecto si tienen un patrón de la empresa, un gerente, los números del gerente para corroborar que lo que ustedes nos están diciendo es cierto. Sí. Las personas asustadas, obviamente lo primero que van a dar es toda la información. Sí, nosotros venimos de tal empresa, o los familiares son tales y tales. ¿Entendés? De ahí, ¿cuánto es el monto que están pidiendo, por ejemplo, en este caso, los extorsionistas? Bueno, generalmente inicialmente empiezan a pedir sumas altas de dinero entre 10 y 30 millones de pesos. Ellos más o menos ven qué tipo de empresa fue la que citaron y asimismo hacen la exigencia, pero oscila entre 10 y 30 millones de pesos inicialmente. Posteriormente la bajan totalmente. Y en este caso, las víctimas, ¿cuánto pagaron? En este caso realizaron una consignación de 3 millones de pesos. Alcanzaron a pagar, 3 millones de cayeron. Pesos. ¿Y cuál era la amenaza en este caso puntual? Si No, podemos conocer. La amenaza era, bueno, ¿qué hacen ellos? Intimidan a la víctima en el lugar y como ya tienen la información de los familiares, llaman a los familiares. Le dicen, vea, ¿usted conoce a tales y tales personas? Sí, claro. Bueno, nosotros soy el comandante tal de las disidencias de las FARC, los tenemos retenidos porque ingresaron a zona de injerencia a nosotros sin permiso. Entonces eso se hace acreedor a una multa. Bueno, ellos venden la idea que es una multa. Una multa. Para poderlos soltar. Si ustedes no acceden a lo que las exigencias que les están haciendo, pues vamos a quemar el vehículo, le vamos a hacer daño a las personas, ya ustedes verán. Inclusive le dicen, quiere tener certeza, le vamos a pasar a su familiar. ¿Cómo hacen ellos esa situación? Efectivamente, los familiares hablan con la víctima que se encuentra en el punto. ¿Cómo hacen eso? Entrelazan la llamada. Entrelazan la llamada por conferencia en un celular o con dos celulares. Con un celular llaman a la víctima, con el otro celular llaman al familiar de la víctima y los colocan en altavoz. Obviamente los familiares ya están con pánico también y ellos no se van a poner a detallar todo este tipo de situaciones, sino que al escuchar la voz de su familiar dicen, claro, lo tienen secuestrado. Ahí es donde entran en pánico y generalmente siempre en ese punto ya empiezan a realizar. Intendente, pero cuando la gente llama, digamos, si yo estoy en este caso en ese lugar remoto, lo que sea, y sé que no es así, o yo supuesta, o sea, las personas cuando están allá en esa como víctimas, piensan, ¿qué les dicen? A mí me ponen el teléfono y les digo, no es cierto, no vayan a pagar o no vayan. ¿Qué dicen? No, antes de pasárselo al familiar los preparan.
Dicen, vea, le vamos a pasar el familiar para que usted le hable, pero lo que le tiene que, o sea, le dicen qué es lo que le tiene que decir al familiar, y es básicamente estamos bien, nos tiene acá un grupo, no se preocupe que estamos bien, solamente haga caso a lo que ellos le dicen. Tal cual Ok. son esas palabras. O sea, también que amedrentado, pero ellos nunca están en compañía de nadie. No. Solamente están solos en un punto donde les dicen y les amenazan con ese tipo de información. Ahí entonces se conjuga ese estafa con extorsión Con extorsión. a la hora de pedir plata. Entonces, estas personas que fueron víctimas, 3 billones de pesos consignaron. ¿Qué sigue en la investigación? Porque ustedes, digamos, ellos una vez hacen ese pago, ¿ahí qué pasa? Ellos están en la mitad de la nada y nadie aparece. ¿Y cómo se resuelve o cómo avanza la investigación? Bueno, ahí es donde, pues, digamos, nosotros como Gaula de la Policía Nacional entramos, digamos, a ser parte de la investigación, obviamente cuando tenemos conocimiento de los hechos. Sí. En ese caso, pues, nos informan los familiares acá de la situación, pues, que tenían secuestrados unos familiares. Los escuchamos, ya uno, pues, por la experiencia, entra a analizar que no es un secuestro, sino que se trata de una modalidad de falso servicio. ¿Eso cómo lo identificamos? Pues primero, por la forma como hablan los victimarios. Segundo, porque piden consignaciones. Las disidencias nunca le van a pedir a una persona que haga consignaciones. Tercero, porque empiezan pidiendo una suma de 10 a 30 millones, pero si la víctima le ofrece 1 millón, se le bajan 1 millón. Cuando se trata de disidencias tampoco sucede ese tipo de situaciones. Entonces todo eso entra a indicarnos de que son llamadas carcelarias y que estamos frente a esta modalidad de falso servicio. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues empezamos a timbrarle a las víctimas y a escribirle, digamos, mensajes no de WhatsApp, sino de texto normal. Es una de las situaciones que empezamos a averiguar, a indagar hacia qué vereda fue que fueron citados inicialmente con los familiares, y muchas veces pues nos ha tocado ir hasta el punto a ubicarlos, a encontrarlos. Porque ¿qué pasa? Ellos le dicen, orille el vehículo, digamos, levante el capó, y si alguien le pregunta qué está esperando, diga que está varado, pero que ya usted llamó el servicio técnico, una grúa, y ya vienen por él, con el fin de que no realicen, digamos, más preguntas. Es de aclarar que las víctimas que están en el punto siempre van a tener una llamada activa, nunca la cuelgan. En esa llamada activa, ¿para qué? Pues primero, hacen apagar los demás celulares, si van varias víctimas, en ese caso iban 2, hacen apagar un celular y el otro celular lo dejan con llamada activa. ¿Para qué la llamada activa? Para que esta persona no pueda contestar más llamadas de personas. Y segundo, para escuchar qué es lo que sucede alrededor. Entonces, si ellos escuchan que pasa una moto, de una vez le dicen a la víctima, ¿sí vio la moto que pasó? La víctima, pues claro, la vio pasar. Sí, sí. Bueno, eso es gente de nosotros que los está vigilando. Si ven pasar un carro, la misma situación. Entonces ellos juegan con todos estos aspectos que suceden alrededor de donde están ocurriendo. Pues esto es justamente la advertencia para todos los comerciantes en este caso. ¿Han identificado ustedes de pronto, intendente, qué tipo de servicios están más vulnerables que otros? Bueno, eso acá están llamando todo tipo de empresa que publica un servicio, vea, desde ir a recoger un trasteo, desde ir a recoger unas llantas de un tractor, de un vehículo, hasta servicios médicos, que es que una persona se accidentó en X o Y vía y envían una ambulancia. Todo tipo de servicio de ingenieros, de arquitectos, de salud. Hoy por hoy están utilizando todos los servicios, de llevar alimentación a personal de empresas, porque acá hemos tenido casos con restaurantes que llevan alimentación. Entonces eso no hay, digamos, unos que sean más que otros. Y en este caso, ¿han habido otras extorsiones donde han pagado? ¿Cuál es el porcentaje de esas víctimas? Bueno, acá han habido, en los últimos meses se nos están, digamos, incrementando los casos de esta modalidad. Se ha hecho bastante prevención, pues yo he salido varias veces por Radio Policía Nacional, hemos hecho puerta a puerta con el comercio, entregando volantes, explicándole a las personas. Generalmente cuando nosotros nos informan de casos, cuando nosotros tenemos conocimiento del caso, obviamente no se deja consignar a las personas, pero muchas veces antes ya han hecho la consignación. Digamos que de 10 personas consigna 1 o 2 personas. Siempre cae alguien. Sí, claro.
¿Y cuántas víctimas en este año, por ejemplo, si llevan un récord Bueno, ustedes de...? No tengo la cifra exacta, pero irían por ahí entre unas 10, 12 víctimas. 12 víctimas en lo corrido de este año 2022. Ya para finalizar, intendente, ¿cómo fue el balance final de esas dos personas que llegaron al Trincho? ¿Ustedes fueron hasta allá? ¿Cómo fue el encuentro entre ellos y las familias? Bueno, sí, como le explicaba anteriormente, generalmente siempre, o sea, viendo las medidas de seguridad del punto, si vemos que es asequible, llegamos hasta el lugar. ¿Por qué? Porque es que las víctimas a veces entran tanto en pánico que no se mueven y se quedan ahí. Le dejamos bastantes mensajes y llegamos, hicimos el desplazamiento. Ya cuando íbamos entrando hacia la vía del Trincho, pues ya ellos también venían saliendo, pero obviamente venían muy asustados porque, ¿por qué venían saliendo? Porque uno de ellos iba a hacer una transferencia de su celular, pero allá no tenía señal. Entonces, ¿qué le indicaron los delincuentes? Que saliera una parte donde estuviera señal. Afortunadamente la idea sirvió porque pues se logró evitar que esta persona hubiera realizado otra consignación de 3 millones también. O sea, para hacer 6 millones. Para hacer 6 millones. Imagínense, realmente el riesgo es mucho. ¿Qué deben hacer las personas cuando reciben algún tipo de servicio, tienen la duda? A veces les da miedo también ignorar ese tipo de llamados porque dicen puede ser peor las consecuencias. ¿Qué deben hacer entonces? Bueno, antes, digamos, cuando está pactando la negociación para ir a realizar un servicio, lo que se debe hacer es hacer una verificación de que estas fincas sí existan, de que la empresa exista, se puede hacer por el NIT, por medio de Cámara de Comercio, sí. Y ahí le va a salir, porque ellos siempre le indican un NIT, pero ese NIT es falso, y la persona a veces no se toma la molestia de verificar esos NIT. Entonces, primero, si son personas desconocidas, o sea, debe de empezar por hacer una verificación de que sí existan esas fincas, si es posible con gente del lugar, de la vereda, o por lo menos verificando el NIT en Cámara de Comercio. Y desconfiar de todo este tipo de personas cuando son desconocidas, o sea, hacer una verificación muy exhaustiva de ellos. Muy bien, pues ahí está entonces esas recomendaciones para que a usted no le pase y no caiga en esta modalidad de falso servicio. Pues intendente, muchas gracias por esta información. La invitación es para que la gente denuncie a través de la línea 165, que es la línea gratuita de todo el tema de extorsiones, de denuncias, y ahí están ellos pues muy pendientes y atentos a cualquier tipo de situación que usted quiera informar. Muchas gracias, intendente, por estar con nosotros aquí en Marandúa. Ok, sí señora. Muy bien, son las 6:40.